Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la octava semana del tiempo ordinario. Jueves de la octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Sirásida, capítulo 42, versículos 15 al 26. Este libro también es conocido como eclesiástico, diferenciado de Eclesiastés. Dice la lectura: Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe, y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. ¿No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria? El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones, y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia, y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro, y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita consejero. ¡Qué preciosas son las obras del Señor! Y eso que apenas una chispa es lo que vemos. En el universo todo vive y dura para siempre y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí y sin embargo se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la existencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: La palabra de Dios hizo los cielos. La palabra de Dios hizo los cielos. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, alabémoslo. Sincera es palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. La palabra de Dios hizo los cielos, y su aliento los astros. Los mares encerró como en un odre, y como en una presa los océanos. Que respete al Señor toda la tierra, y tiemblen ante Él sus moradores, pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz, y surgió el orbe. La palabra de Dios hizo los cielos. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí».
Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguimos leyendo del libro de Eclesiástico y hoy se nos presenta una reflexión, una meditación bellísima en torno a la creación y al Creador. Es una meditación pues que está contemplando la belleza, la armonía y cómo toda la creación está entrelazada e interconectada. Pues es una meditación hasta cierto punto poética, es una meditación que tanto poetas, artistas, pintores, músicos pueden reflejarse en este tipo de meditación porque se quedan anonadados, se quedan impresionados, se quedan inspirados por la creación y cuanto contiene. Es la creación lo que ha inspirado en la historia del mundo, pues tanto a poetas, escritores, músicos, que han dejado plasmado en sus artes esta contemplación, esta experiencia, cuando la gloria de la creación y del Creador, pues los confronta y le dice: «¡Wow! ¡Qué belleza!». Dice la lectura: «Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto». Así que aquí Ben Sira, que es quien comparte esta reflexión, que es el personaje de la voz de este libro. Dice: «Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe y el mundo entero está sometido a su voluntad». Estas palabras deben de sonar muy familiar para nosotros, particularmente cuando leemos el Evangelio de Juan, cuando la palabra de Dios personificada en el Hijo es por medio de la cual toda la creación se lleva a cabo. En los libros de la sabiduría, del cual Eclesiástico es parte de este grupo de libros, pues la palabra está conectada con la sabiduría. Y también, pues a últimas, a Jesús también lo conectamos como la manifestación, la encarnación de la palabra y de la sabiduría misma. Dice: «Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación». Y a esto me refiero cuando hablo de los artistas, de los poetas, escritores, pintores o músicos que se han inspirado en la naturaleza cuando tienen esa experiencia de la belleza, de la gloria, no tan solamente de lo creado, sino del Creador mismo que hizo posible lo que están contemplando, la belleza que los está inspirando. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Todopoderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones. Aquí nos deja esta imagen que nuestro Creador, nuestro Dios, pues porque es quien ha creado todo, pues conoce a todo a fondo y que por tanto no hay nada que pueda estar escondido o en secreto
de Él, puesto que Él ha llevado a cabo toda la creación. Y esto incluye también, pues, las almas nuestras, porque somos creación de Dios, y de que aún lo que para nosotros parece un misterio, para Dios es transparente, ¿no? Y aquí viene la idea, ¿no? De que aunque para nosotros muchas cosas aún son misterio, pues para Dios no lo son, que Él conoce tanto el pasado como el futuro como el presente. Y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Aquí, cuando menciona el movimiento de los astros, entra la cuestión de la astrología. Hay mucha gente que cree en los comentarios de astrólogos que supuestamente pueden leer tanto el pasado, el futuro y el presente de las gentes en los astros. Lo que en cierta manera es gracioso, y lo que parece no entender es de que conocer el movimiento de los astros, conocer el futuro y el presente, es algo que le pertenece solamente a Dios, ¿no? Y es curioso que mucha gente que cree en la astrología, pues, le da tanta importancia y autoridad a gente que pretenden conocer y hablar de lo que solamente le pertenece a Dios. Igualmente también esto se manifiesta cuando le queremos quitar a Dios el juzgar, ¿no? Y que cuando es algo que solamente le pertenece a Dios. Así que esta lectura expresa de una forma muy bella que toda la creación pertenece a Dios, y que todo cuanto existe pues está a la vista, está al conocimiento, está a la ciencia de Dios. Pero repito, esto es algo que le pertenece, este conocimiento es algo que le pertenece solamente a Dios, no al ser humano, que es parte de la creación misma. Descubre lo pasado, anuncia el futuro y revela los más recónditos misterios. Repito, todo este conocimiento del pasado, del futuro, de todos los misterios, es algo que solamente le pertenece a Dios. A Dios que es el Creador, a Dios que no tiene principio ni fin, a Dios para quien todo lo misterioso para nosotros es transparente, y pretender que seres humanos con nuestras limitaciones, tanto el espacio y del tiempo, de que puedan saber lo que solamente para Dios es evidente y claro, ¿no? Si notan un poco de sentido de humor en mi voz, es porque sí es gracioso como tanta gente pues cree en la astrología, ¿no? Y gastan energía, gastan dinero en estas cosas, cuando lo que buscan es algo que solamente le pertenece a Dios. Por eso, a últimas, tenemos que doblar rodilla, a últimas tenemos que llegar a la conclusión de que para entender las cosas tenemos que estar en intimidad y confianza con este Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro sustento y que es nuestro Salvador. Y cuando no aceptamos estos, pues es cuando nos vamos buscando respuestas fáciles, que el humano crea sabiendo nuestras debilidades, sabiendo nuestras inquietudes, ¿no? Y es cuando mucha gente le da tanta confianza, le da tanta autoridad a astrólogos que pretenden saber lo que solamente le pertenece a Dios. Dice, ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo el tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Y no necesita consejero. Aquí nuevamente, Ben Sira, el que está haciendo esta meditación en torno a la creación y a quien lo ha creado todo, pues nos deja esta imagen de que todo está entrelazado, todo está interconectado, de que hay una armonía entre todo lo que existe porque hay solamente un solo creador. Qué preciosas son las obras del Señor, dice, y eso que apenas una chispa es lo que vemos. Y aquí estas palabras deben de
enseñarnos el verdadero sentido de la humildad, de reconocer la profundidad de nuestra ignorancia casi en todo, ¿no? Que solamente lo que conocemos, tanto de la creación, tanto de todo lo que es en realidad, es una chispa, ¿no? Y que cuando hablamos con una autoridad que pretende saber lo que no sabe, pues verdaderamente es falta de humildad. A reconocer la profundidad de nuestra ignorancia, en verdad, es el principio de la sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita consejero. Qué preciosas son las obras del Señor. Aquí yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido este tipo de experiencias cuando nos hemos encontrado en medio de la naturaleza, ¿no? Ante una caída del sol, en un bosque, contemplando las idas y venidas de las olas del mar, a escuchar un pájaro, ver un colibrí. Son infinidades las fuentes que nos pueden inspirar, que vienen de la creación, ¿no? Y cuando uno contempla la creación, pues también tiene que contemplar, ¿y todo esto de dónde vino? Pues también la naturaleza, la creación nos lleva al Creador, aquel que hizo posible todo esto. Y es lo que el autor aquí, en esta forma majestuosa de su contemplación, nos está dejando en esas palabras. Dice, en el universo todo vive y dura para siempre, y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí. Aquí habla de la diversidad de las cosas, la diversidad de la existencia, la diversidad de la creación, y sin embargo, dice, se complementa, ¿no? De que todo encaja en su lugar, de que todo está interconectado. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Y aquí estas palabras deben de ayudarnos a contemplar nuestra propia creación, ¿no? De que todo cuanto existe, todo cuanto el Señor ha hecho, no es inútil. Nada es inútil. O sea, de que aquí aprender a valorar lo que Dios ha creado, porque tú, nosotros somos parte de esta creación, de que Dios me ha traído a la existencia por su voluntad, y todo cuanto Dios crea, Dios ama. Dios lo ve como parte de sí mismo, ¿no? Y qué bella esta meditación de contemplar no solamente la creación, sino también mi creación como parte de esta voluntad de Dios, en la cual me ve como fundamental y necesaria, y que mi creación, como el resto de la creación, no es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? Bellas palabras para cerrar esta meditación de esta primera lectura. Pasemos ahora al Evangelio de hoy. Es un Evangelio muy interesante porque es un tipo de parábola que nos narra aquí Marcos justo antes de que Jesús entre a Jerusalén por última vez. Y la escena es de que Jesús va saliendo de Jericó con sus discípulos y una multitud de gente. Y a la orilla del camino se encuentra un ciego. Esta es la escena. Y ahora viene y nos describe Marcos esta escena. Dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos, de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo. El nombre Bartimeo, la primera parte Bar, significa hijo de Timeo. Así que este ciego que se encuentra al lado del camino pidiendo limosna es hijo de Timeo. Es lo que significa el nombre Bartimeo. Así que Jesús va acompañado a sus discípulos y una multitud de gente. Esta multitud va a jugar en esta escena un papel muy interesante. Y cuando sale una referencia a las multitudes, ya puede uno imaginar de que esta multitud es caprichosa. Esta multitud no hay un compromiso con Jesús. Esta multitud, quizás la mayoría
a gente curiosa, gente que tiene interés a ver qué va a pasar con este hombre Jesús el Nazareno, ¿no? Y en esta escena particularmente resalta lo caprichoso que puede ser una multitud, que te puede levantar así como te puede matar, que te puede inspirar así como te puede eh, destruir y crear lo peor que el ser humano puede hacer cuando se deja llevar y manipular por esa energía tanto creativa como destructora de una multitud. Dice, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esto es muy significante. Se hallaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Hacia el final, espero dar algunos puntos en torno a esta imagen ya más completa de lo que simboliza el ciego y sentado a la orilla del camino. Al oír que él pasaba, que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar el ciego Bartimeo. Imagínense, escucha el ciego Bartimeo el ruido de la gente que va pasando. Así que no son unos cuantos, es una multitud, dice el Evangelio, y pregunta quién es. Y le dicen, es Jesús el Nazareno. Y quizás ya este ciego Bartimeo ha escuchado acerca de los prodigios, de las sanaciones que Jesús ha llevado a cabo. Y él no va a perder la oportunidad de tener este encuentro con Jesús. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David. Aquí el ciego le grita con este título, hijo de David, es un título mesiánico. Ten compasión de mí. Estas palabras del ciego Bartimeo son parte de la oración muy antigua en torno a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es una ejaculatoria que los místicos han recomendado mucho para pronunciarla lentamente, para que las palabras mismas rítmicamente nos ayuden a entrar al misterio no solamente de Jesús, sino también nuestro en relación a Él. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Aquí es donde entra lo caprichoso de la multitud, que lo quieren callar. La multitud es caprichosa porque esta multitud simplemente es energía, ¿no? Y como multitud no entienden la necesidad y la urgencia de este hombre Bartimeo y lo quieren callar, sin saber el porqué de las cosas, sin saber la necesidad, sin saber la urgencia de este hombre. Simplemente la multitud pretende hablar por Jesús cuando no refleja nada de la mentalidad de Jesús. Así que muchos lo reprendían, pero él seguía gritando e insistiendo con más fuerza, ¿no? O sea, él tiene una necesidad muy importante, muy personal y nadie lo va a callar. Y aquí el ciego Bartimeo pues también nos ayuda a entender, ¿no? De no dejarnos llevar fácilmente, de no dejarnos manipular fácilmente por la energía de una multitud que es tan caprichosa que así como te puede levantar, te puede tumbar, que así como te puede inspirar, también te puede destruir. Así que el ciego Bartimeo grita más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detiene y después le dice, llámenlo. Y aquí está muy interesante estas palabras de Jesús, llámenlo, porque es por medio de otros que también Dios nos llama a nosotros. Quizás algunos místicos en la historia han tenido experiencias concretas y pues alabados a Dios que las han tenido, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, Cristo viene a nosotros por medio de otros, ¿no? Y llámenlo, pues es muy indicativo de esto. Y lo llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate porque Él te llama. Y aquí entra la otra parte de lo caprichoso de una multitud. Quizás los mismos que antes le estaban diciendo, cállate, no molestes al Señor, ahora le dicen, ánimo, levántate porque Él te llama, ¿no? Así que aquí se refleja lo caprichoso que puede ser una multitud, porque una multitud manifiesta, comunica una energía muy poderosa que, repito, puede ser tan constructiva como destructiva.
Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús ahora ya tiene a Bartimeo enfrente de él y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Una pregunta muy interesante. ¿Tú qué responderías? Bartimeo tiene una necesidad muy específica. Él es ciego. ¿Tú qué le responderías? Yo creo que la respuesta a esta pregunta de Jesús, ¿qué quieres que yo haga por ti? Cambia y varía en nuestra historia personal. Quizás en diferentes tiempos la respuesta puede ser algo más específico, conectado con alguna necesidad, ya sea física, ya sea familiar, ya sea social, ya sea que tenga que ver con la salud. Quizás en otros tiempos la respuesta a esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? Puede estar conectado más con nuestra parte espiritual, que busca ya no lo material y aún quizás no la salud, sino algo más íntimo, algo más conectado con aquello que el mundo no me puede dar, ¿no? Y así que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le contesta claramente, Maestro. Es interesante cómo constantemente Bartimeo se dirige a Jesús con títulos, Hijo de David y ahora Maestro, ¿no? Así que para Bartimeo, él ya ha escuchado quizás y él sabe de que Jesús no es simplemente cualquier hombre, es el Hijo de David, que es un título mesiánico y ahora Maestro, dice. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Así aquí esta sanación del ciego Bartimeo no simplemente es una sanación física, también es una sanación espiritual, porque al momento en que él queda sanado, entonces no simplemente se va a su casa, sino que se compromete a seguir a Jesús como discípulo. ¿Por qué sabemos esto? Porque se comenzó a seguirlo en el camino. En el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la luz, ¿no? Entonces, el camino es una referencia al discipulado de Jesús, es estar en el camino. Y por eso decimos de que cuando queda sanado Bartimeo, entonces se compromete a seguir a Jesús como discípulo, porque se pone en el camino, yendo tras él. Y ahora regresemos ahora a un compartir más global de esta escena muy interesante. Regresemos al principio que encontramos a Bartimeo ciego al lado del camino. La ceguez también es nuestra ceguez. La ceguez de Bartimeo es también nuestra ceguez porque cuando no hay una relación con Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que nos revela en sí mismo el reino que Dios está inaugurando en el mundo, cuando no hay esta relación, pues entonces estamos ciegos. Y esta ceguez de Bartimeo pues también refleja la ceguez de los discípulos de Jesús, que fueron formados por él mismo. Y esa formación de Jesús para con ellos es el abrirle los ojos, no solamente los ojos físicos, sino también los ojos del alma, del espíritu, para que puedan entender el significado tanto de la persona de Jesús, de quién es su identidad y su misión, el reino de Dios. Y que cuando nosotros no conocemos ni a Jesús ni su misión, pues entonces estamos tan ciegos como Bartimeo. Bartimeo se encontraba pidiendo limosna, y es lo que somos nosotros también, limosneros, de que necesitamos de la gracia, necesitamos de la misericordia y del Espíritu de Dios, ¿no? Así como en la primera lectura encontramos cómo toda la creación está interconectada, no solamente entre la creación misma, sino también con el Creador. Pues igualmente nosotros, cuando hemos perdido esta relación de intimidad y confianza con aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama, pues entonces vivimos de limosnas, porque se ha fracturado, se ha dañado, se ha roto esa relación necesaria y fundamental con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Y dice
el Evangelio que también Bartimeo se encontraba al lado del camino, no en el camino. Así que cuando estaba ciego y limosnero, estaba fuera de ese caminar, estaba fuera de esa relación tanto con Jesús que como Dios, ¿no? Y el ser sanado, pues le regresa la vista para ver, no solamente físicamente, sino también para ver lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Y lo regresa a la conexión, le sana su relación, que es lo que Jesús está haciendo como instrumento de Dios, reconciliando a toda la creación con Dios mismo, con nuestro Creador y Salvador, ¿no? Así que nos pasa de limosneros a ser hijos e hijas herederos de Dios. Y después de que Bartimeo queda sanado, pues se pone en el camino, se mueve de estar a un lado del camino a ser parte del camino, del caminar, de ser testigo, de ser discípulo de Jesús mismo. Y este proceso que vemos, esta transformación que vemos en Timoteo, es el proceso de todos nosotros. Es el proceso que los discípulos de Jesús tuvieron que seguir, ¿no? Que Jesús, al formarlos, les da la posibilidad de ver y los regresa de ser limosneros para que sean hijos e hijas amados de Dios, herederos del reino de Dios, y después los pone en el camino de la vida, el camino de la salvación, para ser portadores de la buena nueva. Así que esta escena también simboliza el proceso, la trayectoria tanto de los discípulos como la nuestra, y el proceso que nos describe de este ciego Bartimeo también es a lo que somos llamados nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.